Acechan al Guano. La detención de Luis N., alias R8, jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo, evidencia que están tras él. Objetivo prioritario de México y buscado por Estados Unidos. Admiten desafío. Gabinete de Seguridad Federal admite que disputa entre dos grupos criminales ha propiciado el incremento de asesinatos y abandono de restos humanos en Acapulco. Desafío por el que se desplegaron más fuerzas federales. Cumbre OTAN. Los países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, además de Ucrania, comenzaron una reunión en Washington, en medio de la disputa electoral entre Joe Biden y Donald Trump. Ambos utilizaron sus discursos del día como impulso a sus candidaturas. CONADE rumbo a París. En entrevista, Ana Guevara habla del conflicto por hospedaje de lujo reservado por el Comité Olímpico Mexicano, las expectativas para la delegación mexicana y los señalamientos que se han hecho en su contra. Hoy, la primera parte. Buenas noches. El gobierno federal dio un duro golpe a la estructura criminal de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Hoy se anunció la detención de su jefe de escoltas, Luis, el R8, quien de acuerdo con los primeros reportes prefirió ser detenido para dejar que el Guano escapara. Este hombre, que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional suben a una aeronave, es Luis N., apodado el R8, integrante del primer círculo de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano del Chapo Guzmán y considerado el principal generador de violencia en la zona serrana de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Este martes se sacrificó. Prefirió ser detenido antes de permitir que militares y la Guardia Nacional aprendieran a su patrón. Vio el operativo militar desplegarse en su bastión, la comunidad de El Durazno, en Tamazula, Durango, e intuyó que sus pistoleros, agrupados bajo las siglas CDG, Cártel del Guano, no podrían contener a los soldados. Entonces, se ofreció a retrasar el avance de las Fuerzas Armadas y darle tiempo al hermano del Chapo de escapar a la sierra. Pero la versión oficial es otra, que un grupo de militares realizaba un patrullaje en el municipio del Triángulo Dorado cuando vieron a hombres con armas de grueso calibre, por lo que lo siguieron hasta dar con el R8 y arrestarlo. Con él viajaban en una camioneta 3 sujetos identificados como José Isidro N., Isauro N. y Ezequiel N. Cuando se encontraron, se desató una balacera, pero los presuntos criminales finalmente fueron sometidos y esposados. Según medios locales, Esteban N., presunto jefe de seguridad de El Guano, intentó organizar a la población y a sus sicarios para bloquear los caminos con piedras y árboles, así como vehículos que incendiaron, pero no sirvió de nada. El R8 y sus 3 cómplices fueron subidos a la aeronave y trasladados a la FGR en la Ciudad de México, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que busca llevarlo a un penal de máxima seguridad por posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. El R8 tiene apenas 25 años y desde hace tiempo era un objetivo prioritario del gobierno por ser uno de los principales generadores de violencia en el Triángulo Dorado. Además de la seguridad del hermano del Chapo Guzmán, coordinaba la adquisición del equipo táctico y armamento en el poblado del Durazno. Se le ha vinculado a múltiples asesinatos donde las víctimas aparecían decapitadas y lo acusan de intentar matar a integrantes de los Chapitos. Con información de Óscar Valderas y Manuel Aceves, Milenio Noticias. Desde el 2023, el gobierno federal redobló los esfuerzos para capturar a Aureliano Guzmán Loera, el Guano, quien el 20 de julio cumplirá 79 años. El 24 de febrero del 2023, el Guano logró escaparse, como al parecer ocurrió ayer. Se escapó de un operativo realizado por fuerzas federales en Tamazula, Durango, considerado como su centro de operaciones. 3 de sus sicarios entonces fueron detenidos. 15 días después, en Culiacán, Sinaloa, fue detenido Bernardino Esparza Aboitia, alias el 08, considerado uno de sus principales operadores. En agosto, elementos del ejército sitiaron Tamazula durante 72 horas para capturarlo, sin éxito. Aureliano Guzmán no solo es requerido por las autoridades de México, también es requerido por las autoridades en Estados Unidos. Ofrece una recompensa, me ponen el texto por favor, ofrece una recompensa
que llevaría a su captura de $5 millones. Esto para detenerlo en Estados Unidos. Allá tiene 2 acusaciones en cortes de Arizona, una del 2019 en la que aparece junto a otras 7 personas por 4 cargos relacionados con el tráfico de heroína, cocaína y fentanilo, y la otra del 2020 acusa de distribución internacional de marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina. El gobierno federal busca reforzar la seguridad en Acapulco, Guerrero, luego de la ola de violencia reciente que se está viviendo en el puerto. Le platicaba yo ayer, desde abril al menos, donde le hemos reportado asesinatos, cuerpos desmembrados, producto de ataques en distintos puntos del puerto. Hoy en la conferencia mañanera, el jefe de Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, dijo que un conflicto entre 2 grupos criminales podría estar detrás de estos hechos, de esta inseguridad en la zona, e incluso que cambiaron su modus operandi ante el despliegue que tienen las Fuerzas Armadas. Nosotros consideramos que a partir del huracán Otis bajó mucho la delincuencia, los homicidios, pero con la fase de recuperación de igual manera están incrementando esos delitos y por lo tanto hay una confrontación entre 2 grupos delincuenciales. También han cambiado su modus operandi, es decir, si antes asesinaban con muchas armas de fuego, ahora lo hacen con armas blancas. La intención es fortalecer los efectivos, fortalecer el despliegue que tenemos en esa plaza, sobre todo en las colonias en donde se están presentando este tipo de ilícitos. La alcaldesa de Acapulco insistió en que sus facultades están rebasadas, pidió más coordinación entre los 3 niveles de gobierno. En entrevista con mi compañero Josué Becerra, dijo que la inseguridad no es un problema solo en Acapulco, aseguró que los turistas pueden ir tranquilos al puerto porque en sus dichos no están en guerra en Acapulco como en Ucrania, así dijo. El tema de la seguridad es un tema nacional que no es solamente característico de Acapulco. Ahí es donde planteo que no podemos rebasar los ámbitos de competencia. Y más bien esto es caminar juntos. Yo decirles que con mucha tranquilidad pueden venir a Acapulco. Aquí no estamos en un sitio de guerra como si fuéramos Ucrania. Aquí el ciudadano, el turista puede venir con mucha tranquilidad, no pasa nada. Mientras eso dice la alcaldesa, en Acapulco ya han sido detenidas 16 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Al menos 4 de ellos son señalados como jefes de sicarios. A 9 los capturaron fuerzas federales y estatales en 2 operativos durante las últimas horas. Los otros 7 fueron detenidos en otras labores de inteligencia realizadas desde el mes de junio. Hoy el gobierno federal publicó las cifras de incidencia delictiva del mes de junio. En el delito de homicidio doloso se registró un leve incremento del 0.6% comparado con el mes anterior, mayo. En total fueron asesinadas 2.673 personas. Un promedio de 89 personas muertas asesinadas al día. Mientras tanto, el feminicidio tuvo un descenso del 26%, de 88 cometidos en mayo, en junio se cometieron 65. Además, en la comparación mensual, el secuestro bajó 27%, la extorsión 9.2% y la trata de personas 38%. Desde el inicio de la actual administración y hasta el 31 de marzo pasado, en México hubo más de 3.000 agresiones contra la prensa. Esto significa que cada 14 horas, en promedio, hubo algún periodista atacado o agredido, según este informe sexenal sobre la libertad de expresión de la organización Artículo 19. En lo que va del gobierno del presidente López Obrador, suman 46 periodistas asesinados y 4 desaparecidos, en comparación con el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. Las agresiones aumentaron más de 62% en estos primeros 5 años y medio. Entre las entidades con más casos está la Ciudad de México, está Guerrero, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. Las amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio son algunas de las principales agresiones documentadas por Artículo 19. En Michoacán, esta noche se reportó la desaparición del periodista Ricardo Rafael Rodríguez. De acuerdo con sus familiares, desde el mediodía de este martes, se perdió contacto con él, se desconoce su paradero. Rodríguez Vera trabajaba en el municipio de La Piedad, estaba cubriendo la fuente policíaca para un medio informativo conocido como Brunoticias. El colectivo de periodistas michoacanos, Ni Uno Más, exigió a las autoridades que apliquen de manera inmediata los protocolos para que lo localicen. Hasta el momento se desconoce si sufría algún tipo de amenaza. La condición en la que se encuentra este periodista es de desaparecido. En Baja California fue asesinada a balazos la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola.
desde hace 4 meses denunció la incursión del crimen organizado en el sector. Esta semana denunció extorsiones, pero la fiscal estatal negó la existencia de esas denuncias. Cree que además de esa línea de investigación que ya iniciaron, podría haber otra razón del asesinato. Este es un trabajo de Said Betanzos. Como les digo, la Fiscalía está informada de lo que está sucediendo, se ha informado a las autoridades correspondientes y están trabajando en ello. Tenemos más presencia de las autoridades en las costas y eso es bueno. Sí, necesitamos más vigilancia de Conapesca en las costas y pues bueno, poquito más de gestión. ¿Qué productos son los que más se están pescando de manera ilegal? Los de más alto valor. Por ejemplo, langosta, almeja generosa, abulón. 2 hombres asesinaron de manera directa a Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola en Baja California. Horas antes, denunció la extorsión que padece su sector, así como la pesca ilegal, cosa que venía haciendo desde febrero pasado. El sector pesquero está siendo extorsionado desde las áreas productivas, la transportación, la distribución, llegando a toda la cadena hasta los mismos restaurantes. Hay invasión de polígonos de captura, hay cobro por transportación, hay cobro por el manejo de ciertos productos, sobre todo los de más alto valor, camarón no se diga, atún, pulpo. Anualmente, la pesca y la acuicultura generan 2.553 millones de ingresos en Baja California, lo que coloca a la entidad en el tercer lugar de producción pesquera y cuarto en acuicultura. En 2023, capturaron 287.000 toneladas de productos del mar y cosecharon 9.000 toneladas en granjas marinas, solo por debajo de Sinaloa y Sonora. 2 hombres asesinaron a Minerva Pérez Castro al salir de su empresa de productos pesqueros en el puerto de Ensenada. La fiscal estatal aseguró que fue avisada de presuntas extorsiones al sector pesquero, pero que las víctimas nunca interpusieron las denuncias correspondientes, aunque no puede asegurar que se trate del móvil del crimen. Ahorita es muy pronto para poderte asegurar que sea así, porque te digo, todavía ni siquiera el fiscal especializado tiene los resultados de los cateos. Empresarios de la región consideran que el crimen organizado busca acallar las voces que exigen paz y seguridad en coordinación con las autoridades. Lo que sucedió ayer es para callarse, es cállate, no nos vamos a callar, ¿no? Y eso es algo que no va a pasar. Tenemos un sector empresarial fuerte y hoy es unidad, tampoco estamos buscando un divorcio y que el gobierno por un lado, no, al contrario. Una de las líneas de investigación es el compadrazgo que la presidenta de Canaimpesca tenía con Daniel Gutiérrez García, el Toro, a quien en febrero pasado trataron de asesinar en Tijuana por estar presuntamente implicado en el asesinato de un niño en Culiacán, Sinaloa. Es parte de la investigación lo que mencionas, conocemos el contenido de ese video y de cualquier otro tema del entorno. En el caso de una privación es lo principal que tenemos que analizar, el entorno personal, laboral, familiar. Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con banqueros nacionales y extranjeros para presentarles su proyecto de nación. Destacó que el desarrollo económico del país debe reflejarse en el bienestar para los trabajadores y no solo en los indicadores macroeconómicos de inversión. Al finalizar este evento anunció la creación del Consejo Empresarial que coordinará inversiones de su gobierno y estará encabezado por Altagracia Gómez. Así lo detalló. Sí, la idea es que Altagracia, que es empresaria, que nos ha ayudado, que hemos estado trabajando desde hace tiempo, ella pueda coordinar este consejo de diversos empresarios y empresarias mexicanas y también mexicanos y mexicanas principalmente, y que se coordine con el secretario de Economía, secretario de Hacienda, con las distintas autoridades del gobierno de México que permita potenciar este desarrollo.
Luego de que ayer la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, invitó al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum a sumarse a los diálogos sobre la reforma al Poder Judicial. Hoy ambos la batearon así. Entonces se descartaría una reunión con la ministra presidenta. Yo no con usted, tengo pues ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial. Ayer la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, pide tanto a usted como al presidente Andrés Manuel López Obrador abrir al diálogo esta reforma al Poder Judicial. ¿Aceptaría esta invitación al diálogo? Pues ya está el diálogo, para eso hay Parlamento abierto, ya participaron los ministros de la Corte. ¿Usted estaría dispuesta a recibirla en su casa de transición o en algún otro lugar neutral, por así decirlo? El diálogo siempre existe, o sea, nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. El asunto es que ya está en manos del legislativo, la reforma judicial. Ella ya participó personalmente en un diálogo de la reforma judicial. En el cuarto de estos foros sobre la reforma al Poder Judicial que organiza el Congreso de la Unión, el tema fue la división de poderes. Previo al foro, trabajadores del Poder Judicial Federal allá en Chiapas protestaron contra la reforma, cerraron las instalaciones del Consejo de la Judicatura en Tuxtla Gutiérrez. Ya en el foro, al cual acudió el ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, los participantes se expresaron a favor y en contra de la iniciativa presidencial y hasta mencionaron la invitación de Norma Piña al presidente López Obrador y a Claudia Sheinbaum para sumarse al diálogo. A uno de los ponentes le cortaron el audio cuando estaba terminando su discurso. Se argumentó que excedió su tiempo, pero hasta el diputado Gerardo Fernández Noroña reclamó. Mis propuestas para potenciar el sistema judicial, y con esto termino, serían profesionalizar todo el sistema de justicia en base a un verdadero sistema de carrera. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, señor juez. Vamos a continuar con los oradores. Un juez que yo no compartí nada de lo que dijo, nada es nada, pero me parece incorrecto que le hayan cortado el sonido, debió terminar porque si no pareciera que estamos negados a escuchar y la decisión ciertamente en la esencia está tomada, pero todo lo que enriquezca esta reforma es bienvenido. Sí, dejar claro, fuimos motivo de censura, eso quede claro. Ha habido participaciones y aquí seguramente el diputado Fernández Noroña, que ha estado en todos los diálogos, que se han excedido más de lo que hoy nos excedimos nosotros. Pero bueno, ya eso queda en otra situación. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no pueden concebirse como contrapesos para frenar el uno al otro, sino como poderes coadyuvantes del Estado con fin común. El 60% del pueblo les brindó la confianza de reformar las leyes, el 40% restante les impide modificar la Constitución. ¿Creen que el juez pueda o tenga la obligación de ser popular? ¿Ustedes han visto que un árbitro lo sea? Pero el hecho de que no seamos populares no significa que no hagamos bien las cosas y mucho menos que seamos corruptos. No vemos un nexo causal lógico entre la urgencia de transformar el sistema de administración de justicia con la posibilidad de que las personas juzgadoras sean elegidas mediante el voto popular. La Corte no ha honrado la misión que el pueblo le ha confiado y del Consejo de la Judicatura, pues hay que decirlo. Lo que han producido es un incremento de poder a un solo órgano, la presidencia de la Corte. El amparo es control no solo del poder político, sino de los poderes fácticos. La jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data de 2008 y fue expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos. Desde 1996, la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos. ¿Saben cuántas declaratorias de leyes federales lleva? 4. Respetuosamente, no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo. Cuando ayer escuché, ministro Lainez, a la ministra presidenta de exigir o plantear un diálogo al presidente de la República en funciones, al licenciado López Obrador, y a la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum, ella omitió dirigirse y convocar
a quienes nos toca decidir, al legislador. Si la ministra presidente Norma Piña quiere diálogo, este es el espacio. Está en manos del Poder Legislativo, es aquí donde se está discutiendo, es aquí donde se deben entregar las conclusiones, es aquí donde se debe enriquecer y discutir la reforma al Poder Judicial. No estoy diciendo que el Poder Judicial no se toca. El Poder Judicial sí se toca, pero nuestro deber es ponernos de acuerdo en una reforma para perfeccionarlo, no para destruirlo. Tan pronto se aprobaron cambios a los estatutos del PRI en su Asamblea Nacional del domingo, como el de la reelección de su dirigencia, el partido convocó una sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional para discutir y aprobar diversos asuntos, entre ellos definir el método para elegir la presidencia y la Secretaría General del partido para el periodo 2024-2028. Se reunirán mañana a las 9 de la noche y, de acuerdo con la convocatoria, será a distancia vía Zoom. Me acompaña en el estudio Miguel Eraña para hablar precisamente de cuáles son las obligaciones de los partidos y cómo poder tener controles constitucionales o los controles constitucionales que existen para que rindan cuentas, para que esto que está ocurriendo con el PRI no pase. Bueno, Alejandro, muy claramente la paradoja es absoluta. Ciudadanos que concurren a las urnas, que dan ejemplo de civilidad democrática, y un grupo de personas adherentes de partidos encabezados por su dirigente nacional dando el antiejemplo de incivilidad democrática. Es decir, aquí estamos frente a una paradoja muy fuerte, porque en todos los sistemas de partidos que tienen un Estado constitucional, que nacen después de la Segunda Gran Guerra, un requisito sine qua non es que los partidos sean democráticos, y para eso hay todo un sistema de jueces, no solo administrativos, sino también de fondo, constitucionales, para que les vigilen y les revisen. Eso había pasado con la democracia mexicana, con todas las deficiencias que pueda haber, pero estamos ya en un campo límite. Y yo creo que si los enlistamos con tres cuestiones, te voy a compartir mi opinión, puede no ser compartida. La primera es que se plantea el debate en plan de un presidente gladiador contra unos leones que lo acechan, pues es muy minúsculo. Ahí lo que hay es una vulneración de toda la democracia interna parlamentaria, partidaria, porque hay claramente unos documentos básicos, sus estatutos, sus principios y obviamente hasta su plan de acción partidaria que se pasó por encima. Expresamente hay una delimitación en los estatutos del PRI, que no pueden hacerse reformas ni por la Asamblea General, ni tampoco por el Consejo Político en un lapso que ocurre desde que inicia el proceso electoral hasta que se califica. Es decir, hasta el 6 de septiembre próximo, que va a haber la calificación de la elección presidencial como fecha límite en el Tribunal Electoral, no puede haber. Entonces eso pasa a la segunda cuestión. Tiene que haber una revisión de la regularidad constitucional. Está previsto un procedimiento en la ley de partidos políticos, porque esto no es aprobar mayoritariamente y obviamente hasta cerrando la puerta a la oposición y decir aquí ya nos cocinamos los nuevos estatutos nosotros. No es así. Tienen 10 días para remitir lo que se actuó. Si tú los buscas hoy en transparencia en la página del PRI, no vas a hallar nada. No hay nada. Tendría que haber habido incluso ese principio de publicidad garantizado antes de la votación, y no la hay tampoco después. Lo que quiere decir que él sí debe enviar en nombre del Comité Ejecutivo primero al INE, al Consejo General. ¿Lo aprueba? A ver si se lo aprueban, porque hay un procedimiento muy claro, se llama Declaratoria de Constitucionalidad y de Legalidad de los documentos básicos de los partidos. El problema viene aquí en la realidad. Vemos desde una tendencia muy clara, yo diría que desde el año 2003, donde todos los partidos políticos dominantes, incluso que podían jugar como opositores o mayoritarios, han empezado a reclutar digamos, árbitros tanto en el INE como judiciales de corte muy flojo. En buena medida, la crisis del PRI, por ejemplo, también, y de otros partidos opositores o incluso de algunos que están con la mayoría, la crisis de ellos es la crisis del sistema de arbitraje. Es decir, sucumbe tanto la imagen gráfica de un espectáculo en un lugar dado para eso, el Pepsi Center,
sucumbe tanto el PRI como también los árbitros que no han hecho su tarea y que más bien son remedio de ellos. Tienen que ponerle un freno, primero en el INE, y si alguien impugna tendría que ocurrir hasta el Tribunal Electoral. La Sala Superior es la que da la última palabra. Entonces, estaremos esperando a ver si es cierto que lo hay. Y ya finalmente, nada más decir que hubo cero autocrítica, no hay más que la autorización de los amigos y de los que están compartiéndose la distribución de recursos públicos. Me parece que hay un déficit severo, hay una desarticulación incluso de sectores típicos que soportaban al PRI. Claramente, por ejemplo, la CTM quedó con su senador dirigente del sector fuera porque Carlos Aceves del Olmo ya se puso a los primeros favoritos, digamos, cercanamente. Sí. Y aquí, un poco para decirlo, tendrían que mirarse menos en el ombligo y más hacia el sistema democrático que priva en el mundo. Sí. Ahí está. Si les interesara eso, Miguel. Claro. Bien, gracias. Sí. Solo recordando lo que dice Tony Blair, que hoy está muy a modo. Por Partidos políticos que no se reforman, se mueren. Bien, pues están muriendo. Ahí está. Gracias, Miguel Eraña. Y hablando de priistas, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, reapareció públicamente. Se le vio en el famoso restaurante del estado Pam Pam, donde festejó el cumpleaños del dueño del lugar. Testigos dijeron que Duarte estaba contento y despreocupado. Apenas hace un mes obtuvo la libertad condicional por el proceso penal que aún enfrenta en su contra por peculado y asociación delictuosa. Unos días después fue sometido a una cirugía de corazón. A más de 20 días del desalojo violento de manifestantes en la carretera Perote-Puebla, donde policías estatales realizaron disparos que provocaron la muerte de los campesinos Alberto y Jorge Cortina. Activistas de la comunidad de Totalco se manifestaron de nuevo frente al Palacio de Gobierno de Jalapa. Exigieron justicia, denunciaron que a pesar de estos hechos, las plantas de granjas Carroll, que motivaron las primeras manifestaciones del pasado 20 de junio, siguen operando y contaminando el subsuelo de Perote y que la corporación Fuerza Civil no ha recibido sanción alguna. Supuestamente iba a desaparecer, pero a ninguno de los elementos culpables de estos actos se les sancionó. En otro caso de abuso policial, el 30 de junio, policías estatales de Baja California Sur aseguraron máquinas tragamonedas, mientras golpeaban brutalmente con patadas a un civil. La Secretaría de Seguridad Pública de ese estado evita dar una versión oficial sobre lo ocurrido. La historia es de Diego Soto. El 30 de junio, policías estatales de Baja California Sur aseguraron al menos 8 máquinas tragamonedas. Según los videos de las cámaras de seguridad, los agentes ingresaron a un predio particular a las 4:30 de la mañana tras observar un presunto delito en flagrancia. Una de las imágenes muestra que la puerta de acceso al lugar estaba cerrada con un candado que los agentes rompieron con alicates. Otro video, que marca las 4:34 horas, es decir, 4 minutos después de haber sido aseguradas las máquinas, muestra que en el predio, un civil con playera roja y pantalón blanco es detenido y sometido, mientras una radiopatrulla se acerca y descienden 2 policías. El primer agente le lanza una patada al hombre y el segundo repite la acción. El primero vuelve a patearlo y luego 3 policías rodean a la víctima y lo siguen pateando en el torso y la cabeza. Un perro se acerca y también es agredido. En posición fetal, la víctima busca protegerse, mientras los policías vuelven a la carga. Desde ese día, se ha pedido una versión oficial a la Secretaría de Seguridad Pública, pero su titular siempre evade los cuestionamientos. ¿Me puede regalar? Un minuto, oiga. Apruebo cualquier forma que no se ajuste a los derechos humanos, venga de quien venga. Pero lo de las tragamonedas se está actuando conjuntamente, eso es un acuerdo en la mesa de seguridad y que se iba a actuar de manera conjunta con la Fiscalía General de la República. No tiene por qué actuar la Policía Estatal por su lado. Tiene que ir un Ministerio Público Federal acompañándonos siempre. Voy a investigar esto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja de oficio. Iniciar las labores de investigación respecto del uso de la violencia excesivo en este sentido, de la fuerza, pues en este detrimento y en este daño hacia esta persona civil que se puede ver en este video. De constatarse toda la veracidad de lo anterior, pues estaríamos emitiendo la recomendación en dado caso conforme a derecho.
Por lo pronto, el gobierno del estado afirma que recientemente procedió contra elementos del Grupo de Operaciones Tácticas, considerado un grupo de élite, señalado por tortura y abuso de autoridad. Actualmente se analiza si debe desaparecer. Está valorando la conveniencia o no, porque por uno o dos elementos no podemos disolver un grupo que nos ha venido ayudando. Desde Baja California Sur, para Milenio Noticias, Diego Soto. Este martes se reunieron a puerta cerrada los demócratas de la Cámara de Representantes en el primer encuentro que sostienen tras el debate presidencial en el que Joe Biden preocupó a muchos de ellos y a muchos dentro del partido. De acuerdo con la cadena estadounidense CBS News, por cerca de 2 horas los demócratas tomaron turnos de 2 minutos para hablar. La discusión fue descrita como una sesión de escucha. Algunos aprovecharon para afirmar su apoyo a Biden, otros pidieron que se hiciera a un lado. Hubo quienes dijeron que se reservarán su opinión hasta que vean más al presidente en público. El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, aseguró que estas discusiones continuarán en el resto de la semana. En entrevista para CNN, el senador Michael Bennet consideró preocupante el camino que está tomando la elección. This race is on a trajectory that is very worrisome if you care about the future of this country. Donald Trump is on track, I think, to win this election and maybe win it by a landslide and take with him the Senate and the House. And so for me, this isn't a question about polling. It's not a question about politics. It's a moral question about the future of our country. And I think it's critically important for us to come to grips with what we face if together we put this country on the path of electing Donald Trump again. Lo interesante es que el senador dijo que si Biden seguía, él no le veía posibilidades de triunfo frente a Donald Trump, que sigue aprovechando el mal momento de los demócratas para burlarse de ellos, eso sí, negando cualquier vínculo con el Proyecto 2025. Es un manual de más de 900 páginas para la próxima administración considerado como extremista. Desde Florida, Trump habló así de sus oponentes. Meanwhile, the radical left Democrat Party is divided in chaos and having a full-scale breakdown, all because they can't decide which of their candidates is more unfit to be president, sleepy, crooked Joe Biden or laughing Kamala. Laughing Kamala. It's a shame the way they're treating him. But don't feel sorry for him. He's a very bad guy. He weaponized government. Remember that. Election day, we are going to tell crooked Joe Biden, Joe, you've done a horrible job. You're fired. Get out, Joe. You're fired. Más temprano, el evento electoral de Biden fue simplemente verse con más fuerza ante los líderes de la OTAN, que hoy comenzaron una cumbre en Washington, donde anunciaron que enviarán a Ucrania decenas de sistemas antiaéreos en los próximos meses. Today, I'm announcing the historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy will provide Ukraine with the equipment for 5 additional strategic air defense systems. And in the coming months, the United States and our partners intend to provide Ukraine with dozens of additional tactical air defense systems. The United States will make sure that when we export critical air defense interceptors, Ukraine goes to the front of the line. Faltan 16 días para los Juegos Olímpicos de París 2024. Ayer con Minelia Taide aquí le informamos del conflicto entre el Comité Olímpico Mexicano y la CONADE. Uno reservó hoteles de más de 40,000 pesos la noche para sus directivos y la CONADE rechazó hacer tal gasto. En medio de esta disputa, la delegación mexicana está lista para París. De esto y más conversé con la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Aquí la primera parte. ¿Qué prevén para los Juegos Olímpicos? Primero, porque se desató esta semana, ¿va a ir Ana Guevara? ¿Está con posibilidad de ir a París 2024? Bueno, pues que yo no tengo que discutir la posibilidad. Soy la ministra del Deporte. Por derecho tengo que estar en los Juegos Olímpicos. Creo que la controversia alrededor de esta pregunta se desata por el tema del hospedaje justo. Pero bueno, será un tema que tenemos que discernir con el Comité Olímpico. Pues toda vez que no solicitamos nosotros ese hospedaje. Tema ahí que se vino entorpeciendo en el camino desde el año pasado. Justo estamos todavía en la conclusión de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile.
y desde entonces pues fue notificada el Comité Olímpico que no íbamos a requerir de esas habitaciones, pero bueno, es un tema que no debe de estar y no debe ser un motivo para... Y no debe condicionarse el hospedaje que ustedes rechazaron con la acreditación de la ministra del Deporte, como dice. No está condicionado, vaya. Es una opción, siempre la sede propone algunos hoteles por tener el control, por tener resguardo y demás, pero es optativo, ¿no? Vaya, a lo largo y a lo ancho del mundo, pues hay homólogos míos y homólogas que deciden quedarse en otro hotel y no está condicionado el tema. Tú ya tienes otro hotel y vas a estar ahí. Yo tengo mi hospedaje y está solucionado. El problema aquí es que la solicitud a última hora que hace el Comité Olímpico no está dentro del cuaderno de cargos de gastos que hizo el Comité Olímpico y por lo tanto pues la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte pues no tiene una bolsa alterna para cubrir ese tipo de gastos. Debió haber entrado, si fuese una condicionante, debió haber entrado en el cuaderno de cargos de gastos de toda la delegación si fuese así. Sí, la CONADE ha erogado millones de pesos para todo este proceso, para que los deportistas mexicanos estén allá con todo el apoyo. ¿Están convencidos que así es? Sí. A ver, hemos gastado alrededor de, pues yo creo que ya andamos cerca de los 400 millones de pesos en total de todo lo que implicó el proceso. Recordemos que el año pasado pues fue un año, el 23, muy movido, con mucho tráfico deportivo, porque pues se suprimió en el 23 lo que debe haber tenido pues un hándicap de un año que perdimos por el COVID, pero que 23 fue Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, hubo campeonatos del mundo, hubo copas del mundo, o sea, fue un año con mucho tráfico, y luego pues vino la migración al 24 con el pánico de todos los que no habían dado la marca, y acompañarlos en viajes y campamentos y todo lo que esto implicó para poder alcanzar pues ser parte del equipo, ¿no?, que participa en París. Son más de 100 los deportistas que están allá. Al día de hoy cerramos con 107. 107. Estamos a la espera si el tenis logra meterse o no, y eso daría un margen de entre 111 o 110 atletas, dependiendo cómo quede, pero hasta hoy el número cerrado al conteo que tenemos es 107. Cada 4 años, dependiendo el número de medallas, sobre todo los oros, que son los que te ponen en la tabla, ¿no?, la posición, miden o evalúan a la CONADE. ¿Es justo esto? ¿Es justo para ustedes? ¿Justo para este proyecto, el de Ana Gabriela Guevara, que se les mida con la participación que tengamos en París 2024? Mira, es una medición y una óptica un poco obtusa para emitir un juicio. A ver, es tan justo o tan injusto que si ganas un oro, en automático entras al top 20 de los Juegos Olímpicos. Y si no ganas ese oro, no desciendes y entonces hacen los 30 para allá. Pero solo un oro, si fuera solo una medalla, entraríamos en ese top 20. Pero pues son imponderables que no son controlados para nosotros, ¿no? Siempre el anhelo de quienes estamos inmiscuidos en todo porque no es solamente mi posición, sino muchos otros coprotagonistas que están inmiscuidos en esto, como sus entrenadores, el cuerpo multidisciplinario, su propia federación, su familia, ellos mismos o ellas, pues son cosas que quedan fuera de nuestro alcance. Lo he dicho siempre, nosotros hacemos toda la labor para poderlos poner hasta ahí. Ahora, pues la labor de ellos es competir y hacer que valga la pena pues todo el tiempo que le invirtieron, toda su disciplina, toda su entrega y todo su cansancio que implica pues estar entregado en cuerpo y alma para este objetivo, ¿no?, que es un objetivo de vida y que es para mí siempre ha sido, y lo he dicho, pues una gran enseñanza. Así que partiendo de esta premisa se vuelve complicado decir si es culpa o no de nosotros y hasta dónde sería responsabilidad de nosotros cuando pues la competencia, en ese momento es pareja, claro. Ya no hay peros ahí de retractarte o decir faltó o mermó. Ya llegaron ahí al final de cuentas. Ya llegaron ahí, la competencia es igual. Ahora, cada vez la competencia se vuelve más difícil, más ardua, más intensa, porque pues el mundo globalizado está avanzando y avanza a pasos agigantados. También hay que ser realistas, de decir, hay deportes en los que estamos años luz de poder aspirar a tener un finalista siquiera, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, de repente hay juicios, ¿no? De decir, quedaste en cuarto lugar, sí, pero ¿de cuántos países?
y en qué disciplina. Claro, el hecho de no tener una medalla no necesariamente es una derrota. No. Sino el avance que puedas tener, la posición en la que quedes, tu propia marca, porque además tienen sus propias Ahora marcas. llegamos con 20 deportistas que ya están dentro del top 15. Y de esos hay 8 que ya son medallistas mundiales. Pero, por ejemplo, hay disciplinas en las que, repito, difícilmente podemos aspirar a una final. Natación, velocidad, por ejemplo. Difícilmente. 100 metros en atletismo, difícilmente podemos pensar que en los próximos 15 años tendremos una figura que se meta a una final olímpica. Pausa y volvemos. Gil caminaba sobre la duela de cedro blanco con las manos entrelazadas en la espalda mientras meditaba en los oscuros laberintos de la mente humana. El presidente se ha descosido, como decía la extinta madre de Gamés. Liopes siempre ha dicho lo que le ha venido en gana, amenazas, infamias, mentiras, pero en estos días del adiós se ha saltado las trancas en lo que toca a su persona y a su vida. Si lo dudan, lean, oigan esto. Soy Chinto y Chairo, de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, y pertenezco al pueblo y al pueblo raso. Y ya que quede claro, no soy fifí. Gil caviló. Tampoco exageremos, presidente. ¿Pueblo raso? Pero sí ha vivido usted muy bien, aunque sus emolumentos sean misteriosos. Pueblo raso con una finca enorme donde vivirá en su retiro, rancho, hacienda, lo que sea, que por cierto, generosamente le donó a sus hijos. ¿Cómo se llamaba eso de atole con el dedo? Pues ni hablar. Muchos mexicanos le creen. Ya quisiera Gil su finca para un día de fiesta, presidente. Lo de Naco, Chinto y Chairo, Gil no sabe a qué se refiera nuestro presidente de los 80 y tantos días. Todo es muy raro, caracho. Como diría Gil con esta frase que oyó en un restaurante. La herencia es la última rencilla que deja el muerto entre los vivos. Nos vemos mañana, 22 horas.